Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por estar conectado a esta hora, a este día, en el que usted ha decidido hacer un espacio para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios principalmente, y si de alguna manera le sirve la experiencia del expositor, pues en buena hora es emitida con toda la consideración del caso, en el sentido de que debe de respetarse también las formas individuales de pensamiento, ya que en ningún momento se trata de colonizar el pensamiento de nadie absolutamente, sino de generar sus propios pensamientos, sus propias percepciones, que indiscutiblemente se espera sean avalados por la presencia del Espíritu Santo. Este día, mis hermanos, quiero abordar solamente una pequeña porción que se encuentra justamente en la epístola a los Filipenses, que es una epístola escrita por el apóstol Pablo. Se dice que probablemente fue escrita entre los años 54 y 61 después de Cristo. Y pues su autor indiscutiblemente es el apóstol Pablo, estando en prisión en Éfeso. Y dentro de todos los temas que se abordan en esa epístola, que está compuesta de 4 capítulos, están la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Pero en esta ocasión solamente quiero referirme particularmente a lo que en el capítulo 4 justamente de esta epístola aparece en el versículo 8, lo cual aparece titulado como "En esto pensad", y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Son palabras bien grandes. Son palabras bien grandes que nos las está diciendo el apóstol Pablo a este día, ¿verdad? Y pues cuando digo que son palabras bien grandes, no solamente me refiero al tema de la sugerencia que él está diciendo en cuanto a lo que es que los motivos por los cuales nosotros debemos de tener un enfoque del pensamiento, ¿verdad? La proyección de la meditación y la fijación de nuestras mentes en ese tipo de conceptos que aparecen acá, sino que en el hecho de que él está diciendo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En otra porción de la palabra, pues él habla precisamente de que debemos de ser imitadores de Cristo. Y en ese sentido, él se atreve como un imitador de Cristo también a poder con autoridad decir precisamente, manifestarnos, ¿verdad? Que lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido y lo que hemos oído y hemos visto de parte de las acciones y de la obra de él, que aparece reflejada en cada una de sus epístolas, esto hace. Y si nosotros lo hacemos, la garantía es de que la paz de Dios estará con nosotros. Pero vemos nosotros, cuando digo que palabras más grandes, es el hecho de que si usted y yo somos entes reproductores de estas palabras, en el sentido de que tengan solidez al poderlas decir, porque de decirlas las podemos decir cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos hablar de cualquier manera, pero el punto es si realmente nosotros vivimos lo que hablamos, lo que pensamos, ¿verdad? Porque hablábamos la semana pasada en cuanto a la integridad.
¿verdad? Y se quedó en el tintero manifestar justamente que la percepción que hay acerca de la integridad es sobre pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. Pero normalmente nosotros pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y eso irrumpe totalmente con lo que es la integridad. Pero este hombre nos está diciendo en ese día, por lo demás, hermanos, se está refiriendo a personas que hemos nacido de nuevo, personas que estamos en el entendimiento del pensamiento de Dios, personas que nos estamos renovando en el espíritu de nuestra mente y nos manifiesta todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, lo que nosotros debemos de plantearnos en nuestra mente y en nuestro corazón es si somos personas que estamos enfocados en eso, tal cual lo decía, ¿verdad? Estamos meditando en ese tipo de conceptos que aparece acá, ¿verdad? Porque si yo pienso lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna en ello, mi hermano, entonces podría suponer, eso ya son palabras y póngalas entre paréntesis, con corchetes y con entre comillas, ¿verdad? Palabras del expositor, en el sentido de que cuando nosotros vemos allá que es necesario que para poder entrar al reino de Dios debemos de tener un corazón y una mente de un niño. Un niño es en su naturaleza y en su esencia, en estos perfiles que aparecen acá descritos, mi hermano. No estamos diciendo de que debemos de caer, y yo considero, porque muchas veces yo me he preguntado, yo pues llegué a los pies de Cristo ya en una edad bastante avanzada. Estamos hablando de que llegué aproximadamente a los 34 años, 35 años aproximadamente. Y ya había pasado por muchas cosas públicas, evidentes, que definitivamente me habían hecho pisotear la sangre del Señor. Aclaro, estoy hablando de cuando llegué a los pies de Cristo. No estoy diciendo de que eso lo continúe haciendo. Obviamente nosotros vamos a continuar pecando, y repito, hasta el día que estemos en el ataúd y hasta el momento en el que nos echen tierra, pues entonces ahí con probabilidad la factura se cierre. Pero a lo que me refiero es al hecho de que en esa vida anterior al nuevo nacimiento que su servidor tuvo, pues definitivamente habían cosas, repito una vez más, que públicamente se generaron alrededor de mi vida, o las generé alrededor de mi vida, y que indiscutiblemente pues destruyeron la ingenuidad, la inocencia, la pureza con la que en la naturaleza propia de Dios me había creado. Entonces definitivamente previo a poder haber sido contaminado con las elecciones que hice, o porque las condiciones ambientales me empujaron a poder tomar decisiones equivocadas, porque eso cuenta también en muchas ocasiones. No digo que los demás son responsables, ni no me estoy haciendo responsable de mi vida, no, pero sí es necesario que consideremos muchas veces los ambientes donde nos hemos desarrollado, que marcan mucho el patrón de la historia, o lo que hablan, el background de cada persona. Y en ese sentido, en mi naturaleza, de esa creación inicial que Dios hizo en mi persona y en usted, cuando nosotros nos presentamos al mundo, nosotros vimos lo verdadero, vimos lo honesto, vimos lo justo, vimos lo puro, vimos lo amable, vimos lo de buen nombre, vimos las virtudes que había. Y si había algo en el que, bueno, hay niños que son muy espontáneos y ellos dicen las cosas buenas, lindas y bonitas que puedan encontrar en una persona. Yo no sé con cuántos niños usted se puede haber encontrado, y a lo mejor usted y yo fuimos alguno de esos niños, mis hermanos. Pero repito una vez más, por esas decisiones equivocadas que tomamos, o por el ambiente en el que nos desarrollamos, fuimos empujados a tomar decisiones equivocadas. Todo eso se desnaturalizó.
Todo esto, pues que nos empujó obviamente a la caída, nos hizo ya no pensar en lo verdadero, sino en lo falso. Ya no pensamos justamente en lo honesto, sino que en lo deshonesto. Es más, muchos actuamos deshonestamente. No pensamos en lo justo, sino en lo injusto. Hicimos cosas que dañaron a los demás. Definitivamente hicimos, porque es necesario que hagamos recuento, mis hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces queremos venir en esa fiesta de autocomiseración a contar probablemente cómo la vida me ha tratado con la gente que ha estado alrededor mío y me maltrataron, pero también debemos de hacer la cuenta, mi hermano, ¿verdad? En esa contabilidad que debemos de llevar en nuestra vida para poder tener una sanidad espiritual real, el punto de cuántas personas nosotros también hemos dañado. Y en ese sentido fuimos injustos y probablemente arrebatamos cosas que definitivamente no estaban en el equilibrio de la mente de Dios. Todo lo puro, muchas veces, mi hermano, de verdad, cuando nosotros tenemos una mente contaminada, vemos y creemos que todo lo que está afuera está contaminado, y muchas veces en el fondo de tu corazón y el mío tenemos la convicción que definitivamente eso es puro, pero muchas veces nos hemos atrevido a ensuciar inclusive la imagen de una persona y sin tener la acreditación de esos señalamientos que se puedan hacer sobre aquellas personas. Mire, hermano, bueno, yo he pasado por eso y lo voy a contar no porque, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Contradiciéndome lo que estoy diciendo. Pero de verdad, alrededor de mi persona se han creado una cantidad de mitos, ¿verdad? Y gracias a Dios que no soy una figura pública, mis hermanos, pero definitivamente, bueno, no quiero mencionar ciertos temas porque no es un espacio precisamente para poder hablar de ese tipo de cosas, pero imagínese de que hay gente que a mí me califica como una persona divorciada, pero yo no me acuerdo cuando me casé, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, y eso está dentro de las cosas que son menos lesivas, pero de ahí se han inventado una de cosas, mis hermanos, y a lo mejor tuvieron algún destello de alguna situación que fue cierta, ¿verdad? Pero eso fue un destello, pero ya la gente creó su propia película y han generado una historia, y es así, mi hermano, ya nosotros no estamos pensando en la pureza, en la amabilidad, en lo de buen nombre de la persona, en las virtudes que probablemente pueda tener. No, mis hermanos, ¿verdad? Sino que pensamos en todo lo deforme, o muchas veces prestamos oído, ¿verdad? Nos volvemos cómplices necesarios para destruir la imagen de una persona y empezamos a repetir lo que escuchamos de otras personas, que el ocio, ¿verdad? El no tener una vida propia les ha empujado precisamente a andarle echando lodo al resto de las personas, mi hermano. No, eso no es correcto, definitivamente no lo es, ¿verdad? Ante Dios, porque el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo en esta epístola, imagínense que se escribió entre los años 54 y 61 después de Cristo. Haga la cuenta de cuántos años han pasado a la fecha. Y este perfil de imperfección, mis hermanos, ¿verdad?, que está sugiriendo Pablo, porque él está hablando en esa honestidad, en esa verdad, en esa justicia, en esa pureza, en esa amabilidad, en lo de buen nombre, en las virtudes que puedan encontrarse, en esas situaciones dignas de alabanza, que con probabilidad él, por toda la transformación que tuvo, ¿verdad? Todo el cambio que tuvo, toda la transformación que tuvo desde el momento en el que él tuvo su encuentro con el Señor Jesús, pues definitivamente lo llevó nuevamente a ese estado, mis hermanos, que también comprende una situación bastante compleja, ¿verdad? Porque es como tan difícil muchas veces, también, mis hermanos, ¿verdad? Por esa forma de pensar, que no es una forma de pensar que esté en armonía con la dirección del Espíritu Santo, también nos vamos en la que no teníamos que ir, mis hermanos, porque muchas veces hay gente que, como tal lo he dicho yo, ¿verdad? Y voy a tratar de quizás aclarar esta situación. Hay gente con apariencia de piedad, ¿me entiende? ¿Verdad? Es decir, hay gente que tiene apariencia de que sí, verdaderamente, número uno, son nacidos de nuevo, que están conectados con el Espíritu Santo, que mantienen una vida devocional, que hay una comunión genuina con Dios, ¿verdad? Y podría ser yo. Usted tómelo en cuenta desde ese punto, mi hermano, porque aquí
Todos entramos en el canasto, absolutamente todos. No estoy hablando yo desde la cúspide de la selectividad de Dios, ¿verdad? Definitivamente que no. Tómelo en cuenta. Y vemos personas que tenemos esa apariencia de piedad, tal cual lo digo, pero que definitivamente, tal cual también ya lo he mencionado, hervimos de pecado, mis hermanos, ¿verdad? Y simple y sencillamente somos ese sepulcro blanqueado del que hablamos la semana pasada y hemos hablado en infinidad de ocasiones en este espacio. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿es usted un nacido o una nacida de nuevo? Entonces definitivamente evaluemos, mis hermanos, ¿verdad? Que dentro de todos los procesos que se dan en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en esa esencia de una naturaleza que definitivamente ya no es la que nosotros teníamos, ¿verdad? Sí, es una naturaleza espiritual. Y pues se entiende, ¿verdad? Porque los espirituales entendemos lo espirituales. Y la palabra lo dice, o sea, si somos del Espíritu, también andemos en el Espíritu, porque si usted y yo, en una convicción plena, hicimos una profesión de fe, hemos nacido de nuevo, creemos en un Dios vivo, en un Dios resucitado, sabemos perfectamente que Él es el único que pesa nuestros corazones, pero aún con ello, nosotros decidimos ofender deliberadamente a Dios con nuestras acciones, las que sean, mi hermano, ¿verdad? Las que sean, ¿verdad? No solamente incluyamos aquí el adulterio, la fornicación, el robo, la falsedad, la hipocresía. Hay una gran cantidad de cosas y usted lo sabe, porque el Espíritu Santo nos lleva a ese punto de convicción, tal cual lo dice Romanos. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero de igual manera, tal cual nos dice que somos hijos de Dios, también nos dice cuáles son las cosas incorrectas que usted y yo realizamos, mi hermano, y no nos vengamos a dar acá latigazos de santidad y de una repito, como una selectividad, ¿verdad?, de Dios en un apartado que definitivamente, o sea, no nos petrificamos porque definitivamente, pues, sería un evento fenomenal, pero que definitivamente no está fuera de la mano de Dios, y huyamos de eso, mi hermano, con temblor y temor realmente, porque el Señor podría hacerlo en esa soberanía, ¿verdad? Entonces, quiero referirme precisamente a ese punto de que no nos atengamos realmente, mis hermanos, ¿verdad?, a tener cuestiones de apariencia, sino que busquemos la esencia. Y es bien sencillo, porque nos lo está diciendo acá el apóstol Pablo: en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el testimonio es Él. Pero la pregunta aquí, porque el tema no es Pablo, el testimonio no es Pablo, el tema no es Pablo, aquí el tema somos usted y yo. Podríamos decir a esta hora del día que usted está escuchando este audio, que le puede sugerir a otro hermano lo que usted ha aprendido, lo que la persona ha aprendido, lo que ha recibido de usted, lo que ha oído de usted y lo que ha visto de usted. Le puede sugerir que esto haga para que la paz de Dios esté con él. Yo, en mi caso, mi hermano, definitivamente la respuesta ya está así prefabricada. Es un no en mayúsculas, definitivamente, en neón, intermitente y subrayado. Es un no. Entonces, ¿pero para qué sirve esto? Para ponerme en evidencia de que definitivamente yo no soy una persona que piensa en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, las virtudes que puedan encontrarse, las situaciones que generen con probabilidad una alabanza en la obra de otras personas. Definitivamente, pues no, ¿verdad? No. Entonces, repito, ¿es esto un espacio para poderme juzgar? No, es un espacio para que reconsideremos nosotros el camino en el que andamos, ¿verdad? Dice, pues,
es necesario que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nos acerquemos con una conciencia plena, número uno, de pecado, de saber que hemos sido pecadores, de saber de que hemos sido perdonados, pero definitivamente que no podemos llegar pues con las manos y los pies sucios, ¿verdad? Hablamos de las manos limpias la semana pasada, sino que definitivamente tenemos que permitir que sea Él limpiándonos, mi hermano, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a Él pensando de una manera distinta a la que se está manifestando acá. Entonces, usted podría decir, ¿verdad? Bueno, entonces estaría yo como actuando como un tonto, ¿verdad? Ante ese mundo, ante cómo está evolucionando la situación, en el sentido de que pues hay gente que se aprovecha precisamente de ese tipo de actitudes, pero definitivamente es necesario que usted, de acuerdo a lo que Mateo capítulo 10, versículo 16 nos dice, que también debemos de ser prudentes como serpientes y, mi hermano, sencillos como palomas, ¿verdad? Entonces son dos calificativos o dos personajes aquí muy controversiales, ¿verdad? Entonces, pero veámoslo mejor a la luz de la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 16. Acompáñenme, por favor, para que veamos que no estamos acá sacándonos de la manga de la camisa la situación. Y aquí dice en el versículo 16, ¿verdad? Está hablando de la persecución venidera. Y ese es el tiempo en el que estamos ahorita, mi hermano. Ya hay persecución. Definitivamente ya la hay, mi hermano, ¿verdad? Que usted y yo no la estamos padeciendo, pero ya la hay y va a llegar en un momento. El punto es, tenemos el suficiente carácter nosotros para enfrentar las situaciones de esa manera, pensando de la manera en la que Pablo nos dice que pensemos, pero también teniendo en claro el precepto que nos da el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículo 16, lo que leemos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice textualmente: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bien, aquí no está hablando de la serpiente de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Que fue la que generó precisamente todo el caos que se dio allá en el paraíso. No, se está hablando de la naturaleza de este reptil, ¿verdad? En el sentido de que es prudente. O sea, si usted ve un video, ¿verdad? No sé, ¿verdad? En YouTube, lo puede ver en la televisión, en esos canales de animales que son muy lindos, ¿verdad? Que miran ahí, se miran en esos canales cómo se da el comportamiento de los animales. Que bueno, las serpientes no son como muy gratas de verlas, ¿verdad? Aunque qué maravilla, o sea, la mano de Dios también con ellas, porque hay unas que, bueno, se dice, ¿verdad? Y eso ya es extra bíblico, que se presume de que la atracción que tenía visual esa serpiente, que era la que había sido creada más astuta que el resto de los animales allá en el paraíso, pues definitivamente tenía un atractivo, pero súper maravilloso. Entonces, pero cuando nosotros empezamos a ver no solamente la condición del reptil, sino que ese diseño maravilloso que Dios ha hecho en cada una de sus creaciones, que lo incluyen a usted y me incluyen a mí, ¿verdad? Pero que usted y yo ya dejamos de ser solamente creación, sino que ahora somos también hijos e hijas de Dios, pues entonces las cosas cambian. Sino es que ese comportamiento, esa conducta, usted mira el movimiento de una serpiente en su hábitat natural y escucha el animalito algún mínimo movimiento, ¿verdad? Algún movimiento que genera algún sonido, ¿y cuál es la actitud? Se detiene. Entonces, esa es la prudencia de la cual el Señor nos está llamando acá. No es a que nos comportemos como víboras, ¿verdad? Sino que precisamente tengamos una conducta que definitivamente no nos haga
caer precisamente en situaciones de crisis en nuestra vida. Pero también nos dice sencillos como palomas. ¿Cómo es una paloma, mi hermano, verdad? O sea, usted las ha visto. Si no tiene algunas cercas, puede ver en YouTube, puede ver en esos canales, como le digo, donde exhiben programas de animales. Y ahí se mira el comportamiento de esos animales nobles. Son animales muy nobles. Y está diciendo acá, lo está diciendo el Señor Jesús, sencillos como palomas. Menos mal que no los tengo aquí enfrente, ¿verdad? De mí. Pero le dijera, levante la mano los que son sencillos. Y yo creo que solo cutos habríamos realmente, porque la sencillez implica muchísimas cosas, ¿verdad? La sencillez es pariente de la humildad, mis hermanos, ¿verdad? Y eso es de lo que muchos de nosotros adolecemos, carecemos precisamente de esa virtud. Entonces, mis hermanos, para cerrar ese día en este lindo tema, en esa linda porción de la palabra de Dios, es necesario que usted y yo, pues, decidamos enfocarnos precisamente en esa forma en la que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, y nos está diciendo: en esto pensad. ¿En qué vamos a pensar? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a pensar, mi hermano? Véalo respecto, inclusive haga el ejercicio con su familia. ¿De qué manera usted piensa de su familia? ¿Verdad? Porque algunos tenemos algunas familias o parientes que definitivamente pues nos llevan precisamente a pensar de una manera diferente. Pero en Filipenses, en esta carta a los Filipenses, en este capítulo 4, justamente Pablo nos lo dice una vez más en este espacio, mi hermano, ¿verdad? La cual leo porque es la palabra de Dios, no solamente por rellenarlo, porque si usted lo entiende de esa manera, definitivamente creo que no ha entendido cuál es el propósito del espacio. Y en ese sentido, le repito lo que la palabra de Dios dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Palabra de Dios. Bueno, tenemos motivos y razones para quedarnos pensando de esa manera, mi hermano, porque quiero decirle algo y se lo digo con autoridad. De esa forma, en esa esencia, es como Dios piensa de usted y de mí. Muchas gracias por haber hecho espacio en este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y la dicción del expositor, mi hermano, ¿verdad? De cual se le agradece grandemente. Y pues nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.